A una semana para Nochebuena seguimos sin conocer todas las medidas que adoptará Castilla y León ante el cambio de tendencia en el número de contagios. El presidente de la Junta las comunicará mañana viernes. Esta no debería de ser la última Navidad de nadie por la imprudencia de sus hijos o de sus familiares. No debemos de pagar ese precio. Buenas noches, lo acaban de escuchar. Lo importante es que la Navidad no suponga una tercera ola de la pandemia, pero lo cierto es que en una semana a esta hora estaremos a punto de sentarnos en la cena de Nochebuena y aún no sabemos ni cuántos ni qué movilidad estará permitida finalmente. A la espera de la comparecencia de mañana, hoy se han anunciado algunas restricciones más. Paco Gómez. Finalmente, el horario de hostelería en Nochebuena y Nochevieja queda fijado a las 10 de la noche, pero desde las 9 ya no podrán entrar nuevos clientes. También la Junta de Castilla y León pide a los ayuntamientos que hagan todo lo posible por evitar aglomeraciones. En puntos como esta, Plaza Mayor, en los centros de las ciudades, que haya itinerarios para que garanticen la fluidez de los transeúntes y también que se eviten actos que promuevan esas aglomeraciones de personas. Pruebas deportivas como las San Silvestres, belenes vivientes o cabalgatas. Europa quiere empezar a vacunar el 27 de diciembre. Lo ha confirmado la Comisión Europea, que da un margen de 3 días a los países para comenzar a administrar la vacuna. España comenzará la vacunación entre el 27 y el 29 de diciembre. El presidente del Gobierno estará en cuarentena hasta el 24 de diciembre. Es consecuencia del positivo por coronavirus del presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien coincidió el lunes en París. Pedro Sánchez ha dado negativo en una PCR que se le ha realizado hoy mismo. Si hoy se celebrasen unas elecciones generales, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada en Castilla y León. Son datos del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. El PP ampliaría su ventaja respecto a las últimas elecciones de noviembre de 2019. Obtendría un 36% de los votos. El resto de principales fuerzas políticas perderían respaldo. El PSOE sería segundo a 6 puntos de distancia de los populares. España podría tener en vigor en unas semanas una ley de eutanasia. Será el 6º país del mundo que regula el derecho a una muerte digna. El Congreso ha aprobado esa ley con una holgada mayoría que ahora pasará por el Senado. Daniel de la Fuente, ¿qué recoge el texto? Pues refleja que se podrá llevar a cabo a pacientes con dolencias irreversibles que les produzcan dolores insoportables. El solicitante tendrá que tener nacionalidad española, residencia legal o un certificado que acredite que ha estado residiendo en el territorio nacional durante al menos 12 meses. Aseguran que es una ley garantista y que es un paso más hacia una democracia moderna. 2 ilustradores vallisoletanos se han convertido en top ventas en España y en Estados Unidos. Lo han conseguido con una adaptación al cómic de un clásico de la ciencia ficción. Su versión de Dune ha agotado en Latinoamérica la primera edición de 100.000 ejemplares. Se llaman Raúl Allen y Patricia Martín y se están convirtiendo en referencia para los ilustradores de nuestro país. Mañana volveremos a amanecer con heladas débiles y con niebla. No olviden el abrigo y tengan precaución al volante, ya que la visibilidad puede reducirse. Eso sí, por la noche llegará un frente por el oeste que el sábado nos dejará lluvias. Yo creo que el toque de queda es a las 10 de la noche. Entonces después amplían un poco hasta las 11:30, ¿puede ser? Pues no lo tengo muy claro, pero he escuchado hasta las 10 o máximo las 11, creo yo. Claro, no lo tengo. Quiero decir con esto que ayer eran unos horarios, hoy son otros, al mediodía he escuchado que pueden ser otros. Tengo uno que está afuera y quiero que venga eso, pero ya le he dicho, hijo, hazte el coronavirus. Dentro de la comunidad creo que no puedes hacer desplazamientos. Esa pregunta, ¿cómo celebraremos la Navidad?, sigue causando muchas dudas, mucha confusión, ya lo acaban de escuchar. Y todavía no hay respuestas definitivas. A una semana para Nochebuena, la Junta no ha dado a conocer todas las restricciones que aplicará en los próximos días. Lo comunicará mañana el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Hoy su vicepresidente insiste en que lo importante no es celebrar esta Navidad, sino evitar contagios que supongan una dramática tercera ola.
Así de vacías recibirán las plazas de Castilla y León el año 2021. No se podrá comer las uvas en estos espacios. Esta es una de las medidas aprobadas este jueves para extremar la precaución frente al contagio. Las cabalgatas que se realicen tendrán que ser estáticas. Los ayuntamientos tendrán que controlar el aforo en las calles que tengan mayor afluencia de gente. Entre otras medidas, los días 24 y 31, la hostelería tendrá que cerrar a las 10 de la noche. También habrá que despedirse este año de las carreras de San Silvestre. Poco a poco se va conociendo el plan que se aplicará en la comunidad, pero faltan 3 de los grandes apartados: restricciones de movilidad, toque de queda y límite de número de personas en las reuniones familiares. La Junta dará a conocer esta decisión en las próximas horas. El portavoz de la Junta carga contra el presidente del Gobierno después de que ayer volviera a dejar en manos de las comunidades toda la responsabilidad. ¿Cuántas cañas, cuántas cenas de empresa, cuántas chorradas hay que hacer para que se muera una persona? En fin, un presidente de gobierno, un gobierno que está calculando por una cosa que para mí no tiene precio. Y le pide esto a los ciudadanos. Sean ustedes mejores que quienes les gobernamos. En el capítulo de recomendaciones se pide limitar los contactos a los estudiantes que regresan a sus hogares los 10 días anteriores de volver a casa. Una de esas nuevas medidas anunciadas, en sintonía con la petición de ser más estrictos que salía ayer del Consejo Interterritorial de Sanidad, afecta de nuevo a la hostelería. Aunque de momento el toque de queda para Nochebuena y Nochevieja se mantiene a la 1:30 de la madrugada, la hostelería Paco Gómez tendrá que estar cerrada a las 10 de la noche. Es una medida, nos dice el sector, que la verdad se veía venir y que se acoge con resignación. Son unas navidades muy difíciles, no hay apenas cenas de empresa, se han cancelado por completo las reservas y tampoco había grandes expectativas en esa Nochebuena o Nochevieja, pero saber que cerrar a las 10 supone renunciar prácticamente a ese turno de cenas, tanto para aquellos establecimientos del ocio nocturno que se reconvierten ahora a la tarde, como para los restaurantes que aseguran que esos días se plantearán seriamente abrir. Evidentemente, de cerrar a las 10 a cerrar a las 12 nos afecta bastante. Y yo creo que no habría problema en haber hecho a las 12. Que tenemos un horario muy restringido, la noche está perdida, la gente no sale a cenar. Los salmantinos somos de cenar muy tarde, de comer muy tarde, pero como cenar ya es imposible, porque ¿quién cena pronto? Otros años, por estas fechas, en este restaurante de Cardeña Jimeno se preparaban para los días fuertes de las cenas de empresa. Esta campaña de Navidad, que empezaba a finales de noviembre hasta finales de enero, suponía 1/4 de la facturación del año, es decir, el 25% del total de facturación. Estamos hablando de más de 5.000 personas durante esta campaña, que ahora mismo son 0 euros, y que se podía llegar hasta una facturación de 300.000 euros. El interés por estos encuentros ha descendido prácticamente a 0, en parte por el toque de queda a las 10. Es inviable que una cena la acabes a las 9:30 para que pueda salir del restaurante y estar a las 10 ya en casa. Las restricciones de aforo y la imposibilidad de reunir a más de 6 personas por mesa hacen que se pierda el interés por estas celebraciones. Hosteleros que aseguran tampoco tienen un aumento de reservas para las comidas. La típica del día 25 de Navidad, la típica de Año Nuevo, la de Reyes. En este hotel del centro de Burgos se preparan para la reapertura en el interior, asumiendo que las celebraciones de empresa ya están perdidas. Si no es 0, será casi. Cree que esta Navidad será la de los encargos para llevar. Tenemos que estar centrados en comidas de llevar, en otro tipo de cosas, porque las cenas ni comidas no las va a haber. Reflejo de todo esto es que en 11 días solo se han vendido 143 bonos de empresa para cenas de la promoción conjunta entre la FAE y los hosteleros burgaleses. También conocemos ya más medidas del protocolo que se enviará a las residencias de mayores para evitar nuevos contagios tras las fiestas. La Junta quiere que las salidas sean al menos de una semana y que sea obligatorio regresar con una PCR negativa. Las residencias son centros altamente vulnerables ante la COVID-19, por eso hablan de permitir la visita únicamente de 2 familiares por residente y que estas duren un máximo de 2 horas. Además, van a aconsejar a las personas que quieran acercarse, que quieran realizar esas visitas, que estén al menos durante 7 días aisladas. Y al contrario, para los residentes que quieren salir, les piden que al menos estén fuera durante 7 días para evitar contagios y que vuelvan con una PCR negativa.
Estas medidas son consecuencia de que los contagios no se frenan. En España ascienden a más de 12.000 en las últimas 24 horas, con 181 fallecidos. La incidencia sigue en ascenso, algo que ocurre en la mayoría de comunidades autónomas en los últimos días. Como pueden ver, hay 8 regiones que hoy muestran una incidencia superior a la que tenían hace 7 días. Entre las que suben se encuentran la Comunidad de Madrid o Cataluña. Precisamente la Generalitat sigue valorando si aumentar las restricciones propuestas por el Ministerio para Navidad. De momento ya lo ha hecho Baleares, donde los bares cerrarán a las 6 de la tarde. Madrid ha confirmado que no cerrará los comercios. Sí hará cierre perimetral de la comunidad, pero también confinará aquellas zonas de salud con peor incidencia. Fernando Simón espera restricciones en la mayoría de comunidades autónomas. Yo creo que es muy posible que en algunas comunidades autónomas sí que haya medidas más importantes en los próximos días, si no en todas. Yo creo que sí que puede ser. Y es muy posible que haya alguna reducción de lo que se propuso el día 2, cuando la evolución de la epidemia era completamente diferente a la que observamos ahora. Entre el 27 y el 29 de diciembre, esa es la fecha prevista para el comienzo de la vacunación en España. Habrá 2 dosis y la segunda será 3 semanas después del primer pinchazo. La inmunización llegará a los 28 días. Castilla y León, por su población más envejecida, será una de las comunidades que más vacunas recibirá en ese primer envío. Las residencias de mayores de Castilla y León serán de los primeros lugares donde se inicie la vacunación contra el coronavirus. La cuenta atrás ya ha comenzado para ancianos y el personal sociosanitario, incluidos los que ya han pasado el COVID. El lunes la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto dar luz verde a la vacuna de Pfizer. La urgencia ha acelerado todos los procesos y la Comisión Europea podría autorizar su comercialización la víspera de Nochebuena. Acto seguido, comenzará la distribución por países. 4 días después, entre el 27 y el 29 de diciembre, se administrarán las primeras vacunas en España, que saldrán de estos almacenes de Pfizer en Bélgica. Cómo y dónde llegarán es un secreto de Estado, con un operativo ya organizado y con seguridad extra. El frío es el aliado imprescindible en este plan. Habrá un ultracongelador en cada provincia de Castilla y León. Más allá de los primeros 5 días, hay que rellenarlo con nieve carbónica para que las vacunas se conserven en condiciones óptimas por un tiempo indefinido. La vacuna se pone en 2 dosis con un intervalo de 21 días entre cada una de ellas. No existe inmunidad con el primer pinchazo, sí unos días después del segundo. Se contemplan posibles efectos adversos y reacciones como fiebre o hinchazón en el lugar del pinchazo, como con otras vacunas. La mejoría de los datos en Castilla y León empieza a ralentizarse. Es verdad que los datos de este jueves son más positivos que los de la semana pasada, con 70 casos menos, pero el ritmo de descenso es menor, la curva es más plana. Han fallecido 18 personas más, de ellos 16 en hospitales donde la ocupación sigue siendo muy elevada. En concreto, en las UCIs, con casi el 50% de las camas llenas. Burgos continúa en una situación extrema, muy complicada, con más del 90% de ocupación. Carla Martín. En Burgos, la ocupación en las unidades de críticos es del 93%, un porcentaje muy superior al del conjunto de la comunidad, que no llega al 50%. Según los últimos datos actualizados por la Junta de Castilla y León, hay 39 pacientes ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Burgos, una cifra muy similar a las que se estuvieron registrando a mediados de abril. En el último día han fallecido en los hospitales de la provincia 3 personas con COVID-19 y 21 han recibido el alta hospitalaria. En este momento tenemos más de 500 camas para pacientes críticos y tenemos en este momento, como he dicho, casi el mismo número de personas con COVID en nuestras UCIs que camas teníamos antes de empezar la pandemia. Si no conseguimos un descenso en las UCIs y tenemos una tercera ola, es muy probable que podamos tener un colapso sanitario importante. 14 sociedades científicas de Castilla y León envían un mensaje nítido a la población. Hay que mantener la responsabilidad
porque esto no ha terminado y de nuestra actitud depende la vida de muchas personas. Un colectivo en primera línea contra la pandemia en el que se han contagiado ya cerca de 5.000 profesionales. 1.400 de ellos se encuentran en seguimiento tras haber dado positivo por PCR. 400 se encuentran en seguimiento tras haber dado positivo. También auxiliares, enfermeras y médicos concentran el 74% del total de los contagios. En Castilla y León, de los 43.351 trabajadores de la sanidad, el 11% ha dado positivo. Sentencia pionera en Castilla y León. El juzgado de Soria reconoce que 22 trabajadores de la residencia de ancianos El Parque deben cobrar el 100% de su sueldo los primeros 20 días que estuvieron de baja por COVID-19. Antes de denunciar, la empresa solo les había pagado el 60% del salario. Una sentencia que, según UGT, puede sentar jurisprudencia. Y solo en Castilla y León hay 20.000 trabajadoras en centros asistenciales. Solo en Castilla y León. Pero es que hay 40.000 trabajadoras sociosanitarias que también se las puede extrapolar en aquellas empresas que no lo paguen. Son los trabajadores del Hospital San Juan de Dios. Han recorrido las calles de Burgos para protestar por la clausura de ese hospital el próximo 31 de diciembre al no renovarse su convenio. Una caravana de vehículos que ha llegado hasta la delegación territorial de la Junta. Si no se renueva ese convenio con el Hospital San Juan de Dios, la negociación continúa en estos días. Será necesaria una reorganización en Burgos. Sanidad estudia habilitar el Hospital Divino Pastor Valles para los pacientes de cuidados paliativos, aunque necesitará una reforma integral que la Junta está valorando en estos momentos. Este hospital, el Divino Valles, ha sido utilizado durante los peores días de la pandemia. Ahora Sanidad estudia reutilizar estas instalaciones para cuidados paliativos. Este edificio, infrautilizado, necesita una reforma, principalmente en la fachada. SACIL valora algunos proyectos de rehabilitación. Lo que queremos es que todos los pacientes y todas las familias en situación avanzada de enfermedad tengan la opción de recibir unos cuidados paliativos de calidad. El hecho de que San Juan de Dios se cierre va a dejar fuera a muchos pacientes y muchas familias de tener esa opción. Estos cuidados se prestan a través de unidades domiciliarias, pero también hay pacientes que necesitan ingresar en el hospital. Que no todos los pacientes, no todas las complejidades sintomáticas es posible que se hagan en el domicilio. Lo que demanda la Sociedad de Cuidados Paliativos es que todos los hospitales tengan una unidad independiente autónoma de cuidados paliativos con personal específico formado en tanto de enfermería como médicos. Sanidad aún tiene abierta la negociación con el Hospital San Juan de Dios. Que el servicio se siga prestando en este centro privado es una cuestión económica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en cuarentena. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado positivo en coronavirus y Sánchez coincidió con él el lunes en París. Pedro Sánchez, que ha dado negativo en una PCR que se le ha realizado hoy mismo, ha suspendido toda su agenda hasta el 24 de diciembre. Pedro Sánchez estuvo con Macron más de 15 minutos a menos de 2 metros, por lo que cumple los requisitos, según Sanidad, para ser considerado contacto estrecho y guardar cuarentena. Esto ha supuesto que el presidente vaya a estar aislado hasta Nochebuena, justo cuando se cumplen los 10 días de su visita a París. Además, toda la agenda de Sánchez se ha cancelado. El primer acto, el de esta misma mañana, cuando iba a acompañar al rey Felipe VI en la inauguración de la exposición sobre Manuel Azaña. También con el monarca tenía previsto acudir el lunes 21 a Cataluña e intervenir en los premios empresariales que otorga la patronal catalana Foment del Treball. Y el martes 22 se celebra el Consejo de Ministros, que Sánchez solo podría presidir de forma telemática. Ya se ha conocido que el presidente ha dado negativo tras haberse realizado una prueba PCR. Pese al resultado, desde Moncloa han confirmado
que el presidente seguirá en cuarentena hasta el 24 de diciembre, tal y como establece el protocolo de vigilancia y control de COVID-19. De esta forma, no será necesario activar el protocolo sanitario para el resto de miembros del Gobierno u otras personas con las que el presidente haya estado en contacto desde el lunes tras regresar de París. El Partido Popular ganaría las elecciones generales en Castilla y León si se celebraran hoy. Continuaría como fuerza más votada, como ocurrió en las últimas generales de noviembre de 2019. Son resultados del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. El PP ampliaría su respaldo electoral con el 36% de los sufragios. El PSOE sería segundo, aunque a más distancia, al perder algo de respaldo. Vox retrocedería ligeramente y seguiría tercero. También perderían votos tanto Unidas Podemos como Ciudadanos. Y así valoran los castellanos y leoneses a los principales líderes políticos nacionales. Ninguno alcanza el aprobado, suspenso generalizado, aunque quien más nota consigue, con un 4,3, es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Cerca, con un 4,2, el presidente del PP, Pablo Casado, que se sitúa por delante del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que roza pero no llega al 4 de nota. Un 3 obtiene el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que Pablo Iglesias es el que peor valoración logra, un 2,75. España se convertirá en unas semanas en el sexto país del mundo en regular el derecho a una muerte digna, más conocido como la eutanasia. El Congreso ha aprobado por una amplia mayoría una ley impulsada por el PSOE. Daniel de la Fuente. Sí, una propuesta que ha tenido a favor 198 votos favorables y que solo ha tenido en contra a PP, Vox y UPN. Esta ley permitirá a los pacientes con enfermedades graves o irreversibles solicitar la eutanasia después de haberlo confirmado hasta en 4 ocasiones y de forma consciente. Salvador Illa asegura que es una ley garantista y celebra el amplio consenso, dejando a un lado las distintas ideologías. Amplia mayoría para que España tenga ya su primera ley de la eutanasia. 198 votos a favor frente a 138 en contra. Hoy se impone el sentido común y la humanidad acorde con los tiempos y con la realidad social. Y ya ha remarcado que según los sondeos el respaldo que la regulación de la eutanasia tendría en la sociedad estaría en un 80%, pero el Partido Popular ha criticado que se haya hecho sin debate. Porque es una ley injusta, porque es una ley inoportuna y porque es una ley inconstitucional. El PP ha insistido en que había una alternativa con el refuerzo de los cuidados paliativos. Unas cosas no llegan a las necesidades de ciertas personas. Vox también ha votado en contra y ha cargado así contra el Gobierno. Este Gobierno ha conseguido el derecho a que el Estado les mate. Es más fácil, es más cómodo y además es mucho más económico. Deja con claridad y con rotundidad que es la persona la que decide. Orgullo ha dicho sentir Inés Arrimadas al respaldar este proyecto garantista. La realidad es que hay centenares y centenares de personas que sí que quieren poder tomar esta decisión. A pesar de voces como estas en el seno de su partido. A muchos españoles se les plantea esta elección entre el horror y el suicidio. En la calle concentraciones a favor y en contra y este mensaje de los médicos. A los médicos nos toca ser garantistas para el propio médico y un tema primordial para nosotros es el tema de la objeción de conciencia. La ley pasa ahora al Senado y podría aprobarse a comienzos del año que viene y entrar en vigor en primavera. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, con 16 votos a favor y 5 en contra, instar al Congreso de los Diputados a que le solicite informe consultivo sobre la reforma que pretenden aprobar PSOE y Unidas Podemos. También pide que se dé audiencia a los afectados y que se traslade esta petición a la Red Europea de Consejos de Justicia. Reclama así ser escuchado antes de tomar ninguna decisión. El pasado martes se aprobaba la toma en consideración de la ley que frenará el nombramiento mientras estén en funciones. El rey Juan Carlos no vendrá a España esta Navidad. Así se lo habría comunicado él mismo a su entorno más cercano. Como razones alude el aumento de contagios, el descontrol de la epidemia y que él es una persona de riesgo. Esta decisión sucede, sin embargo, días después de la regularización fiscal de la semana pasada. Su no vuelta alivia la presión sobre el rey Felipe VI a una semana para su discurso de Nochebuena.
Por la ventanilla del conductor han tenido que salir los escolares que viajaban en este autobús tras sufrir un accidente en Matadehón de los Oteros, en León. El vehículo quedó encallado en la cuneta tras esquivar a un turismo que venía de frente. La puerta del autobús quedó bloqueada, así que los 10 alumnos y una monitora tuvieron que ser sacados por la ventanilla. Todos se encuentran bien. Algunos no han hecho los deberes y... Pues además esta tarde un hombre ha muerto y otro ha resultado herido grave en Sarracín, en Burgos. Se ha producido una colisión entre un turismo y una furgoneta. Mientras, en Soria se ha frustrado la fuga de un preso de su cárcel. Intentaba saltarse los muros de la prisión. No es la primera vez que este delincuente, con numerosos antecedentes, intenta fugarse. Los agentes y el personal de seguridad interceptaron al preso cuando estaba en el perímetro de seguridad de la cárcel, antes de que pudiera saltar el muro exterior. Se trata de un varón de 38 años con numerosos antecedentes por delitos como tráfico de drogas, falsedad documental o conducción temeraria. Y además es reincidente porque el pasado puente de diciembre también intentó escaparse de la comandancia de la Guardia Civil de Soria. Desde la subdelegación del Gobierno reconocen que se sabía que este sujeto era peligroso y nos han contado que estaba en una zona de aislamiento de la cárcel. Lo que sí han destacado también ha sido que la actuación de los agentes fue inmediata. Durante el curso pasado, el defensor del profesor atendió a 38 agresiones a docentes. Es la mitad que el curso anterior, pero hay que recordar que desde marzo no hubo clases presenciales por la pandemia. Durante el confinamiento, la mitad de las denuncias de los profesores fueron por insultos o comentarios inadecuados. Valladolid y Salamanca concentraron la mitad de esas peticiones de ayuda. Para mí la más significativa ha sido una tutora de infantil que estaba en una tutoría con otra madre y ha entrado una madre y le ha dado una torta. Sin problemas previos, sin ninguna situación que hiciera pensar que iba a ocurrir algo así. Hoy se cumplen 2 años de uno de los crímenes que más conmoción provocó en la comunidad en los últimos años. El asesinato de la zamorana Laura Luelmo en El Campillo, en Huelva. La joven profesora llevaba unas pocas semanas en el municipio dando clases en un instituto cercano. El presunto asesino está en prisión a la espera de juicio. La tarde del 12 de diciembre de 2018 fue la última en la que se tuvo noticias de la joven. Nada más conocerse su desaparición se activó un dispositivo de búsqueda que concluyó 5 días después con el hallazgo de su cuerpo en una zona de monte a pocos kilómetros del Campillo. Su muerte causó una gran conmoción y las muestras de cariño y los homenajes se sucedieron. Un asesinato que truncó la vida de la joven que había ido exponiendo sus trabajos, sus proyectos, su obra y que había logrado cumplir uno de sus sueños, ser profesora. Un recuerdo, el del artista, que ahora permanece vivo gracias a la web que puso en marcha su familia, que siempre ha querido que se recuerde a la joven por su faceta artística. Una faceta que en el primer aniversario de su desaparición quisieron destacar los alumnos de la Escuela de Artes de Zamora, donde también se formó Laura. Entonces, en sus escaleras recitaron el famoso Libre te quiero, de Agustín García Calvo. Un asesinato que conmocionó a la sociedad y cuyo presunto autor, Bernardo Montoya, está en prisión preventiva en la cárcel Sevilla 2 de Morón de la Frontera desde el 20 de diciembre de 2018, mientras continúa la instrucción del caso por la titular del juzgado número 1 de Valverde del Camino. La Guardia Civil ha destapado un entramado delictivo que utilizaba falsos padres para regularizar la situación de mujeres extranjeras en Melilla. Esos falsos padres recibían hasta 3.000 euros por inscribir en el registro como hijos biológicos a menores que no lo eran. Se trataba de recién nacidos de mujeres en situación irregular que así conseguían la residencia y la nacionalidad española para sus hijos. Hay 40 investigados. El ministro de Transportes ha visitado hoy los nuevos talleres de Renfe en Valladolid y ha asegurado que el traslado ya ha terminado. Se han invertido 180 millones de euros y la plantilla rondará en enero los 500 trabajadores, con 11 nuevos contratos. Hemos tenido que programar minuciosamente las fases para no parar en ningún momento los servicios ofrecidos, además de lidiar con problemas que han supuesto este proceso en los peores momentos de la pandemia.
pero hoy podemos decir que prácticamente la totalidad de la actividad está trasladada. Naturgy y Enagás utilizarán los terrenos de la central térmica de La Robla para crear allí la mayor planta de hidrógeno verde de España. Contará con una instalación fotovoltaica de 400 megavatios y un electrolizador de 60 megavatios. El proyecto es candidato a recibir fondos europeos y de la transición justa de las cuencas mineras del carbón. Uno de los grandes referentes de los sumilleres españoles se jubila. Pablo Martín, presidente de la Unión Española de estos profesionales, se retira tras más de 40 años dedicados al vino. Ha sido testigo de excepción del auge de su especialidad y de la gastronomía de nuestra comunidad. Tras 44 años siendo un referente de los sommeliers a nivel regional, pero también nacional, Pablo Martín se jubila, pero nada contento por ello. No, yo estaba muy a gusto aquí trabajando en el mesón, pero bueno, todo tiene su principio y su final, ¿no? Unos principios que arrancaron un 12 de octubre de 1976, cuando comenzó de extra en el mesón Cándido. Por aquel entonces no podría imaginarse que se convertiría en su segunda casa. A partir de ahí se formó en la Escuela de Viticultura y Enología de Madrid, para dentro del mundo de la hostelería acabar especializándose en el mundo del sommelier. A la pregunta que si va ligado Pablo, sommelier, Pablo, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que a mí se me conoce por Pablo Martín de Cándido, ¿no? Y eso, bueno, pues como te decía antes, es una sella de identidad. Entre este casi medio siglo viviendo por y para su trabajo, sí que reconoce que ha descuidado a su familia. Para ella irá gran parte de su tiempo libre. Disfrutar de mis padres, por ejemplo, que ya tienen 90 años, y bueno, que estar en mi pueblo, que es lo que me gusta, ¿no? El campo, ¿no? Unos retos personales que con la jubilación recién conseguida reconoce que compaginará con su gran pasión, el mundo de los vinos. Las autoridades de Ávila han invitado al Papa Francisco a que visite la ciudad en el año 2022, que coincide con el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa. Lo han hecho esta mañana en el Vaticano, donde han sido recibidos en audiencia privada por el pontífice. Un día especial para Jorge Bergoglio, que hoy ha cumplido 84 años. El rey Felipe VI ha presidido esta tarde el patronato de la Fundación ProRae, al que han asistido hasta 7 presidentes autonómicos, entre ellos Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado el papel de la Real Academia Española de la Lengua y ha garantizado que la comunidad siempre va a estar en la defensa de la lengua de todos frente a cualquier intento de minimizarla o socavarla. Dos ilustradores de Valladolid están conociendo el éxito con la versión en cómic que han realizado del clásico de ciencia ficción Dune. En Estados Unidos han vendido ya 100.000 ejemplares y en España la primera edición también está a punto de agotarse, algo al alcance de muy pocos. Verles dibujar es una maravilla. Raúl Allén y Patricia Martín, vallisoletanos, han recreado con mirada nueva el universo de Dune, un clásico entre los clásicos de la ciencia ficción. Se ha influenciado tanto a la ciencia ficción que ha venido después, que la gente que no conozca nada va a encontrar muchas similitudes. Star Wars ha vivido muchísimo en muchos aspectos. La primera edición, dibujada por Raúl y Patricia, está agotada. 100.000 ejemplares solo en su versión americana. Para enfrentarse a esta obra maestra de la ficción han trabajado a tiempo récord utilizando modelos reales. Amigos, gente que le apetece o gente que encaja muy bien para ese papel, para fijarnos en los movimientos, las arrugas de la ropa. Esta obra, que se publicó originalmente en 1965, es una epopeya ambientada en un futuro lejano donde existe una sociedad feudal interestelar. Un universo increíble, de una epicidad asombrosa, con unos personajes que enganchan. Pero las emociones no se quedan solo en el papel. Porque es algo para mi hermano, que es el que me acercó a Dune y por desgracia no lo puede disfrutar
por dedicársela allá donde esté. Raúl y Patricia personalizan cada ejemplar firmado. Ahora solo queda esperar a la segunda edición de este cómic de las estrellas. Les dejamos ya con toda la actualidad del deporte. Ya saben que pueden seguir informados en cualquier momento en nuestra web ciltv.es. Feliz noche, hasta mañana.